Vamos a continuar con la serie de actos y de actividades previstas para esta conmemoración y vamos a hablar, como sabéis, del nuevo documental que explica el contenido del Fuero de Brañosera y además también, como os explicará después el director, se remite también a determinadas situaciones históricas, pero será él el que hable. Yo voy a presentar, en primer lugar, quién es Miguel. Miguel, acércate para acá. Bueno, Miguel es el representante, el líder de una empresa que se llama Visual Creative, que ha trabajado para el Ayuntamiento en los últimos tiempos. Pertenece a la Academia de Cine y os contaré un poco cómo nos conocimos, cómo recaló por Brañosera. Él es palentino. Miguel se tituló en la Universidad Cervantes y cuando estaba haciendo las prácticas hace unos 10 años, algo más. 14, bueno. 15. ¿Qué más da? 15 años. Bueno, pues cuando se tituló, junto con su equipo, se les ocurrió que como proyecto fin de carrera iban a hacer un documental, además muy ligado a nuestra historia particular, a nuestra historia reciente, como es la minería. Y a un hecho muy interesante y muy importante que aconteció aquí en la montaña palentina a comienzos del siglo XX. En el año 1912, como supongo que sabéis la mayoría, la primera sala de proyección de cine, el primer cine de la provincia de Palencia, se instalaba en Vallejo de Orbó. Como sabéis, y como me habréis oído contar en muchas ocasiones, aunque a los de Palencia igual les da un poquitín de rabia, no tiene por qué. Nuestra comarca, esta, que formamos en particular los municipios de Brañosera y de Barruelo, yo estoy seguro de que como mínimo socioeconómicamente fue tan importante como la capital de provincia, al menos hasta comienzos de los años 60. La razón no era otra que el hecho de que Palencia era una capital rural con muy poco desarrollo industrial y sin embargo aquí, en esta comarca, estaba concentrada la industria de la minería, una industria que muchos os acordáis que era pujante. El pueblo más grande era Barruelo de Santullán y Brañosera era el pueblo más bonito. No, que me perdonen los de Barruelo. Ayer en un programa de la SER decía que yo siempre me he sentido tan de Brañosera como de Barruelo y los de Barruelo también se han sentido muy cercanos a Brañosera porque esta sierra también es de ellos, nos enseñaron ellos a amarla. Bueno, pues la historia de Miguel llega a Vallejo de Orbó y entonces se le ocurre hacer un documental centrado en ese cine, el cine olvidado. Y además se trata de un documental muy intimista en el que además tuvimos la fortuna de que consiguió que aparecieran en él personajes que ya han ido desapareciendo, como Emiliano, como Nazario, y hoy sigue siendo un documental muy interesante. Era solo un proyecto de fin de carrera, pero era eso, un proyecto fin de carrera de un grupo de gente que prometía muchísimo. Con el paso de los años, bueno, ese documental lo presentamos y con el paso de los años han realizado trabajos de documentación para Brañosera, pequeños trozos de vídeo que proyectan la imagen, por un lado, de lo que somos en Brañosera como paisaje, cultura, como historia, de todos nuestros pueblos. Han hecho un documental específico de cada uno de los pueblos que componen el municipio de Brañosera, que os recuerdo que son Salcedillo, Orbó, Vallejo de Orbó y Valverzoso, además de Brañosera. Y hace unos 2 años aproximadamente me llamó para decirme que, teniendo en cuenta que íbamos a llegar a una celebración tan importante, sería muy importante que hiciéramos un documental, bueno, como el que está siendo. Todos sabéis que allá por el año 2009 elaboramos un documental que era quizás más amateur, que ha estado muy bien, que contaba muy bien la historia del Fuero de Brañosera, pero llegado este momento había que hacer algo más, bueno, más desde la perspectiva del mundo del cine, más documentada. Y es lo que han estado haciendo durante estos 2 años.
El documental se ha terminado a finales de septiembre y está ahora mismo terminando el proceso de producción, pero bueno, eso mejor que nos lo cuente él, porque en principio teníamos la idea de haber presentado el documental hoy, pero vamos a presentar el tráiler que lo resume de alguna manera. Vale. Pues sin más, os paso a Miguel y que nos cuente cómo es, cómo se elaboró y lo que él buenamente quiera contarnos. Con vosotros, Miguel Sánchez. Sánchez. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues efectivamente, como decía Jesús, hace concretamente 15 años nosotros rodábamos nuestro primer corto documental sobre el cine de Vallejo de Orbó. Yo es verdad que desde pequeñito siempre he venido por esta zona con mis padres. Mi padre ya no está con nosotros, por desgracia, pero siempre intentó inculcarme el valor por mi tierra, el amor por mi tierra, y desde muy pequeñines nos llevó a conocer la montaña palentina. Comíamos el bocata de tortilla patata en los pórticos. Lo que se suele decir hoy en día, hemos pateado territorios de pequeñines. Como todo en esta vida, hay un momento en la adolescencia que te entra la rebeldía y entonces yo decidí que yo era un ciudadano del mundo, entonces a lo mejor me desligué un poco más del territorio, del medio rural y empecé pues, a conocer cosas de la cultura de Madrid, de Barcelona, de las capitales. Pero yo creo que las semillas que te van sembrando desde pequeñín siempre te quedan dentro, en el corazón. Y cuando ya era un poco más mozo y ya empecé a estudiar comunicación audiovisual, nos dábamos cuenta de que yo con mi socio y gente en la facultad que ya hacíamos buenas migas, nos dábamos cuenta de que las historias no hace falta salir fuera a buscarlas, que tenemos historias en casa que son impresionantes, que son increíbles, que son una historia... la historia, por ejemplo, de Brañosera, para mí lo importante de esta historia del conde Munio Núñez, más allá de una carta a Puebla, de un fuero, para mí es que al final la historia que puede ser local, lo que está contando es una historia universal. Estas son las bases de lo que luego fue el Reino de Castilla, qué decir de lo que luego fue el Reino de Castilla, ¿no? Y a veces... A mí hay algo en todo esto que digo, que me da como rabia decir, a veces que poco nos creemos con todo lo que hemos logrado, pero sin embargo también eso es algo que a veces lo pienso y digo, también esa humildad, esa que nos pone los pies en la tierra y también nos hace esforzarnos más, nos hace de alguna manera creer en ciertas ilusiones con más empeño, y una de ellas es el cine. Estamos en unas jornadas de exaltación festiva, pero tengo que decir que agradecemos muchísimo que haya alcaides o personas que desde la política o desde la gestión tengan la sensibilidad de creer en personas como nosotros, que hacemos cine de nuestra tierra, desde nuestra tierra. El cine es difícil hacerlo en Castilla y León, eso es una realidad. Sí, podemos hablar de cifras, pero comparado con otros territorios cuesta mucho hacer cine en Castilla y León, cuesta mucho conseguir financiación, pero nosotros somos unos cabezotas. El cine es ilusión, el cine son sueños y nosotros queremos por los sueños y queremos estar en nuestra tierra. Queremos estar en Castilla y León haciendo cine y contar nuestra historia. Así que quiero un aplauso pues, a esta corporación y a la gente que cree un poco por las personas en la cultura de esta tierra. Bueno, lo que vais a ver ahora, como decía Jesús, es un cachito, es un teaser de adelanto, un tráiler del corto documental que estamos ahora mismo en el proceso de edición. Entonces vamos a tenerlo probablemente antes de que acabe el año, pero bueno, el cine al final requiere esfuerzo, es un trabajo de muchas personas. Para que os hagáis una idea, en este rodaje hemos trabajado un total entre figuración, extras y personas de equipo técnico, cerca de unas 50 personas. Esto es importante porque luego la gente no lo comprende, pero la cultura es empleo. La cultura mueve la economía porque trabajamos mucha gente en ello. En el cine trabajamos mucha gente. Y lo que a veces se nos dice de las subvenciones y demás, siempre repercute también. Sobre todo porque pagamos impuestos, pagamos nóminas como todo el mundo.
Y eso para mí creo que un pueblecito como Brañosera, tan importante, pero que a día de hoy, en número de población, estamos como estamos, pueda invertir en cultura, la verdad es que es una alegría. Y nada, simplemente nosotros hemos hecho con todo el cariño del mundo. Yo amo esta tierra, recorro la montaña palentina, acabo de estar en el Pozo Merino y me emociono cada vez que vengo a verlo. Y habré venido desde pequeñín infinidad de veces, seguiré viniendo. Y creo que tenemos muchas historias que contar todavía. Y el Foro Brañosera es una que nunca debe faltar para comprender lo importante de lo que fue Castilla y de lo que es todavía. Así que nada, que os guste y nos vemos por ahí. Gracias.